Buenas, estamos aquí para compartir un tema que se llama Guerra de Poderes. Estoy aquí con la compañía de mi esposa, Victoria. ¿Cómo estás, Victoria? Hola, bendiciones. Bueno, vamos a hablar un tema muy interesante que se llama Guerra de Poderes. Como sabemos, el hombre siempre está luchando por dominar a los demás. En los gobiernos, en todos los ámbitos de la vida, en el trabajo, en todas las cosas, siempre el hombre o la mujer quiere dominar, dominar a las otras personas e imponer lo que ellos quieren. Y existe ahí una confrontación, una guerra, a ver quién es el más fuerte, quién es el más hábil y quién puede dominar a los demás. La pregunta es, ¿dónde comienza esta guerra de poder? ¿En qué lugar? ¿Dónde se originan las primeras guerras de poder? ¿Qué opinas, Victoria? Comienzan dentro de nuestras casas, dentro de nuestras familias, dentro de un matrimonio. ¿Por qué es tan atacado en esa área? Porque es el vínculo perfecto del verdadero amor. Es el compromiso eterno para saber si yo amo o no amo a mi pareja. Comienza allí, la guerra comienza en un matrimonio. ¿Y por qué está esta guerra? ¿Por qué crees que se origina? Se origina porque lo que nosotros luchamos todos los días es contra nuestro egoísmo, que es la parte donde yo quiero hacer valer mi posición o mi opinión, y de allí depende todas las cosas. Pero porque nos salimos y no conocemos a Dios. El problema de todo conflicto humano es no conocer a Dios. Al conocer a Dios yo sé cuál es mi posición para mantener la paz dentro de mi hogar, dentro de mi pareja. Bueno, veamos qué dice la Biblia. Empecemos esta guerra de poderes que existe en el matrimonio y qué consejo nos da la Biblia. Vayamos a Efesios 5, del versículo 21 hasta el 33. Vamos a ir leyendo y vamos a analizarlo. Comienza en el 21 diciendo: someteos unos a otros en el temor a Dios. Primer versículo es muy interesante porque habla de someternos unos a otros. El problema de esta palabra está en el final, donde dice en el temor a Dios, porque hay una diferencia cuando no existe el temor a Dios. Entonces yo quiero someterme, o yo me someto a mi esposa porque amo a mi esposa, entonces ella me esclaviza con sus deseos. Todos los fines de semana quiere ir al mall, quiere comprar aquí, allá, quiere hacer esto, y entonces me somete a mí a tener 2, 3 trabajos para poder mantener todos los deleites que ella tiene. Entonces yo me someto en esclavitud a ella, por amor, supuestamente el amor filial, el amor entre un hombre y una mujer. Y puede ser al revés. La mujer se somete al hombre, pero no existe el temor a Dios, entonces la mujer es esclava de un amor enfermizo, de un amor filial, de un amor que le pide un montón de cosas, la esclaviza, le pega, le golpea, se va, la tiene ahí como atada, ¿sí?, a todo lo que él dice. Y ese sometimiento no habla la Biblia, sino que dice: someteos en el temor a Dios. Esta es la parte fundamental. Si no hay temor a Dios, no se pueden someter, porque si no se esclavizan. Sí, en Proverbios 1:7 nos aclara el comienzo de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, temor a Adonai. Y bueno, es cuestión de conciencia. Lo que sabemos que es bueno para Dios, entonces yo lo voy a aplicar dentro de mi hogar. Eso es muy importante. ¿Qué es bueno para Dios? Para saber cómo tenemos que aplicarlo en el hogar, en este caso. Vamos a seguir leyendo en el versículo 22. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué opinas de eso, casada? Bueno, una de las cosas que es más difícil para una mujer es la sujeción. Y una de las cosas que es más difícil para el hombre es amar verdaderamente. Ese es como nuestro reto diario dentro de nuestro hogar.
La sujeción primero tiene que ser a Dios, porque si yo no conozco a Dios, si yo no sé lo que a Él le agrada, yo no puedo tratar en el verdadero amor a mi esposo, porque se van a meter mis sentimientos, mis deseos egoístas, y pienso que estoy haciendo las cosas correctas, pero ¿qué es lo que le agrada a Dios? Entonces ahí comienza todo. Sí, dice, las casadas estén sujetas, sus propios maridos, como al Señor. Hace una comparación. ¿Cómo debe ser esa sujeción? Como es al Señor. Entonces, si no nos podemos sujetar a Dios primeramente, va a ser difícil que la mujer se sujete al hombre, ¿no? Entonces hay una comparación entre esas dos cosas que son muy importantes. Sigue diciendo el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces aquí hace una linda comparación donde dice que el marido es cabeza de la mujer, así, y hace esa comparación como Cristo, como el Mesías, como Yeshua HaMashiach, Jesucristo, es la cabeza de la iglesia. Y ahí le da una importancia al hombre que no lo puede llegar a asimilar, la importancia que Dios le está dando en el matrimonio, la responsabilidad. Hoy en día la gente no se quiere casar porque no quiere responsabilidades. Y Dios dice, necesito que tengas mayordomía, que seas responsable como varón, como Adán, de tu familia, primeramente, y después será tu trabajo, después será las demás cosas. Pero lo más importante primero comienza en la familia. Así es. El vínculo perfecto del amor es el respeto, ¿no? El respeto, y además que el amor mismo es un deber. El amor no es un sentimiento, no es algo que yo desee hacer o no, es como, cuando nosotros entendemos los mandamientos de Dios, Él dijo desde el principio en una palabra que se especifica como una orden. El problema es que cuando no conocemos qué es el temor a Dios, parece que el amor fuera como, no, es que yo amo a mi manera, yo amo a mis formas. Y hay solamente una manera de amar, y es a través del Espíritu Santo, cuando Dios te enseña todas las cosas a través de su palabra. El amor verdadero es el amor que tú decías ahora, el amor con responsabilidad, el amor que se disciplina a sí mismo, porque primero Dios te enseña a conocerte a ti para poder entender al otro. Sin esa responsabilidad no puede haber esa comunión, ¿no? Porque la comunión de la pareja tiene que ver que esa persona está alineada al Espíritu de Dios, ¿no? Que es el que nos habla todos los días, a la conciencia, ¿no? Porque vamos a ser juzgados por motivos de conciencia. Muy bien, sigue diciendo en el versículo 24, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, al Mesías, así también las casadas los ten a sus maridos en todo. ¿Sí? Y vuelve a comparar a la iglesia con Cristo y a las casadas con su marido, ¿no? Poniendo, dice, así como la iglesia se sujeta, ¿sí?, a la obediencia del Mesías, así la casada se tiene que sujetar a su marido. Pero siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando haya ese temor a Dios, porque si no, volvemos a decir lo mismo, comienza la esclavitud. Pero ¿por qué no se puede realizar esto? Porque hay una lucha de poderes donde la mujer quiere dominar y donde el hombre quiere dominar. Y aquí no se trata de que uno domine, sino que dice que los dos son uno, sí, que son la misma carne. Entonces, no se trata de dominar en una cosa de esclavitud, sino de compartir y que juntos puedan caminar. La mujer, lo que le cuesta, como dijo Victoria, es someterse al hombre, y al hombre le cuesta amar a la mujer. Entonces, cada uno tiene que trabajar en su área para que juntos caminen este camino. Así es, y como dice en el versículo que leímos al principio, dice someteos los unos a los otros. ¿Qué es someterse? Saber que el otro tiene lo que a mí me falta.
Eso es en lo que nosotros siempre trabajamos en esta casa, ¿no? Todos los días. Yo sé que mi esposo tiene algo que a mí me falta y él sabe que yo tengo algo que a él le falta. Y cuando estamos sometidos en comunión, en paz, porque a paz nos llamó el Señor, entonces entra ese acuerdo, ¿no? Dice, si dos se pusieren de acuerdo. Es hermoso la unión de un matrimonio cuando la mujer o el hombre saben la posición que tienen que tener en el vínculo perfecto que es el matrimonio. Sigue diciendo en el versículo 25, Efesios 5:25, a nosotros nos habla, muchachos, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y nos vuelve a hacer una comparación, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Esto es un nivel muy alto porque dice que Cristo se entregó y nosotros debemos entregarnos. Cuando tú te entregas a tu esposa, entonces tu esposa se puede someter a ti. No es quien domina, no es quién está arriba y quién está abajo, sino que están juntos porque ambos se tienen que someter y ambos tienen que liderar en diferentes aspectos. Así es. Es hermoso cuando entendemos la profundidad del corazón de Dios. Cuando entramos en esa verdadera comunión con el Señor, sabemos que es lo bueno para mi casa. Dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la derriba. Así que cuando la mujer sabe la posición que tiene, y yo siempre lo digo acá en casa, yo no mando nada, creo que yo solo soy una consejera porque el Señor primero creó al varón y dice que la responsabilidad que le dio fue escuchar a Cristo como la cabeza de él. Cuando yo entendí esa parte, me bajé para no querer quitar ningún detalle de lo que Dios puso como autoridad sobre el varón para poder guiar nuestra casa. Es hermoso las profundidades de Dios, es hermoso cuando la obediencia a la palabra, a lo que Él dice que es bueno. ¿Quién dijo que era bueno? Dios dijo que era bueno. Y si Él lo dijo, es realmente bueno. Muy bien, sigue diciendo el versículo 26 y 27 de Efesios 5, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí habla algo muy interesante, porque dice que la santifica a través del agua de la palabra, para santificar nuestro matrimonio, para que nuestro matrimonio no tenga manchas ni arrugas. Tiene que estar la palabra en el hogar, tiene que haber la palabra de Dios. No solamente que la escuches por bocas de otros y comentarios de otros, ya sean sacerdotes, pastores, curas o ministros, sino tú como cabeza, como varón y la mujer juntos estudiando la palabra de Dios, tomando un tiempo para leerla cada uno en privado y en conjunto, para que ambos se alineen en la palabra, porque ella es la que nos santifica, ella es la que nos saca las arrugas, ella es la que nos quita las manchas. Así es, y así como aprendimos en estos días acerca de un buen mensaje este sábado, ¿no? En el Shabbat, escuchamos acerca de la mancha y la arruga. Muy interesante, fue muy, muy impactante para mi corazón, para revisar mi conciencia y para saber si yo estoy preparada, si Dios me llamase hoy, yo estoy preparada para irme con Él sin mancha y sin arruga. Es tremendo esa palabra, ¿no? ¿Qué es lo que significa la mancha, Gustavo? Bueno, es un tema amplio donde vimos que la mancha en sí es la corrupción. La corrupción es la desobediencia, la corrupción nos lleva a romper, quebrar, desgajar, ¿sí? Las órdenes de Dios, desobediencia, y nos lleva al pecado, porque el pecado es la transgresión, el romper los mandamientos de Dios, es la corrupción de sus mandamientos. Y la arruga es la amargura, ¿sí? Es un tema amplio para estudiar, donde nos habla del enojo,
de la ira, de maldecir. Todo eso nos arruga, la amargura nos entristece, nos enoja y trae amarguras, ¿sí? Muy bien, sigamos leyendo el versículo 28 en adelante. Sigue diciendo Efesios 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, y el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Vemos el énfasis que tiene la palabra sobre amar, porque al hombre le cuesta amar. En cambio a la mujer le es más fácil amar. Por eso Dios le cambia a ella y le dice, no, a ti no te pido que ames porque tú tienes esa virtud, sino te pido que te sometas, ¿sí? Porque eso es lo que te cuesta más. Pero al hombre le vuelve a insistir y a insistir, tienes que amarla así como te amas a ti mismo, ¿sí? El amor comparte, el amor no oprime, el amor dice que todo lo da, y es un amor fuerte como el que habla Pablo en 1 Corintios 13, donde dice que todo lo da por amor, ¿sí? El amor es sufrido, el amor es benigno y es... Todo lo soporta, todo lo cree, no hace nada indebido. La parte que más me gusta de 1 Corintios 13 es ese, el amor, el verdadero amor, no hace nada indebido. Entonces creo que al Dios mostrarme mi condición como mujer, porque mira, cuando Eva pecó, ella fue la que le aconsejó a Adán comer la manzana. Y es obvio que la mujer tiene una influencia muy grande en el varón por su consejo. Entonces, si la mujer no está aconsejada por Dios, está aconsejada por sus sentimientos egoístas, por su malicia. La mujer dice en la palabra que dio a nosotros el dolor de los embarazos para tener nuestros hijos, ¿no? Y que en el calcañar la serpiente nos mordería, imagínate, y nos hace tragar polvo. Y el polvo es toda la malicia, toda la vanidad, ¿no? Eso, todo lo que el polvo tiene nos habla de vanidad, nos habla de dinero, nos habla de las cosas materiales, cosas de la avaricia, terrenales, de la avaricia, ¿no? Es de la avaricia, sí. Entonces, cuando la mujer no es sujeta al Espíritu de Dios, ella va a estar mal aconsejada por las cosas que se mueven. La mujer siempre va a ser primero engañada a ella. Ella se va a parar frente al espejo y ella siempre va a ser la más deprimida, ella se va a empezar a comparar, ella siempre va a sentirse menos que otras, y cuando pierdes esa identidad con Dios, entonces la mujer empieza a engañarse y a someter al hombre a las vanidades de lo que el mundo y los afanes llevan, ¿no? Y ahí empezamos a dar un mal consejo a nuestros esposos. Muy bien, sigue diciendo en el versículo 29 de Efesios 5, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Qué nos está diciendo? Que somos uno. Por eso dice que Él nos ve como uno. Cuando el matrimonio se conforma de un varón y de una mujer, se hacen una sola carne. Entonces, si ella sufre, yo sufro. Si a ella le duele, a mí me duele. Porque somos uno solo. Entonces no empieza ese dominio del hombre hacia la mujer para esclavizarla, sino empieza esa comprensión, ese amor que viene de Dios, conociendo que Dios va en primer lugar, ¿sí? Es decir, cuando la mujer quiere tomar decisiones donde Dios no está en ese primer lugar, el hombre ahí tiene el poder de decir, no, ¿sabes qué? En esta parte no comparto, en esta parte Dios dice esto, y darnos ese tiempo, porque no quiere decir que no haya diferencias. Sí hay diferencias porque las mujeres ven las cosas de una forma, el hombre las ve de otra, ¿sí? Pero siempre en esa compartir. Y cuando no están de acuerdo, lo mejor es un tiempo de silencio, un tiempo de meditar cada uno con Dios, ¿sí? Meditar y decir, Señor, yo veo que esta parte está mal, yo necesito que tú le muestres a ella, necesito que tú nos guíes y que traigas esa unión, ¿sí? Y que estemos en mutuo acuerdo. Que si yo estoy equivocado, Dios muéstrame que estoy equivocado. En esa oración hacia Dios
y ella tiene que hacer lo mismo, para que después de un tiempo de silencio podamos reunirnos y volver a hablar y decir, mira, perdóname si te hice esto, o la mujer también al hombre, ¿no? Y entre los dos, porque el perdón, a veces no queremos perdonar, y empieza en la casa. ¿Por qué? Por el orgullo, porque no le voy a dar el brazo a torcer a esta o a este, ¿no? Entonces uno tiene esa lucha de poder, esa guerra de poder, pero por eso dice someteos, bájate y entiende la posición de la otra persona y pon a Dios en el medio, para que Dios sea el juez, para que Dios sea el que juzga y para que Dios sea el que nos guíe a ambos. ¿Sí? Así es, hermoso. El amor todo lo soporta y todo lo cree. Entonces los mandamientos de Dios están ligados hacia el amor, y cuando Cristo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Al conocer a Dios, yo aprendo a amar como Él ama, no como yo creo que el amor es, porque nuestro amor filial es muy dependiente de mis deseos egoístas. Es el amor del hombre y la mujer, el amor no popular, como lo decimos, filial, tiene condiciones, pone condiciones. Y Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando yo sé mi posición, cuando Él sabe su posición, cada uno respeta y hace cuando no estamos de acuerdo, como Él decía, porque lo que hace bueno un matrimonio, y para darle siempre la gloria al Señor, es que somos diferentes en todo. Realmente somos diferentes en todo, porque Dios nos creó así, de esa forma, para impactar nuestro carácter con mi prójimo. Y cuando Cristo dijo que amaré a mi prójimo como a mí mismo, mi prójimo más cercano es mi esposo. Y si es que vivo con un esposo, o quizás otros vivan, hoy estamos hablando del matrimonio, puedes estar con tu madre o bueno, no sé con quién vives, pero en sí es con quien estás viviendo. Pero hoy estamos hablando específicamente por qué la guerra de poder y de mando, ¿no? De gobierno esclavizante empieza en un hogar, empieza en un matrimonio. Sí, y así mismo sigue diciéndole el versículo 31, porque estos dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lo que hablábamos recién, que vienen a ser uno solo. Sigue diciendo el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hermoso, ¿sí? El respeto. Si yo respeto a Dios, si yo tengo temor a Dios, si yo tengo honra hacia Dios, yo voy a hacer y yo voy a honrar a mi esposo como Dios dijo que lo tenía que hacer. Es una sujeción de mucho amor y de mucha valentía, porque el mundo va en contra de la palabra de Dios. Y el mundo va a hacer todo lo contrario. Ahora, como me lo hizo, yo se lo voy a hacer. Ahora yo me voy a vengar. Ahora yo me voy a esperar y verá que le voy a hacer esta y se la voy a hacer peor. Cuando hay esa venganza en nuestro corazón, pues el Espíritu de Dios no habita allí. Mucha gente confunde lo que es decir que conocen a Dios, que es conocer a Dios. Conocer a Dios es hacer lo que Él dice. Y la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de los hijos obedientes. Y nosotros queremos tener ese corazón obediente para agradar al Padre y ponernos de acuerdo con Él. Porque si Él está, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, no hay esclavitud. Amén, amén. Así es. Muy bien, esto fue Guerra de Poderes. Compartimos esta palabra con ustedes. Espero que haya sido de bendición. Y lo más primordial de todo lo que hablamos es que nos sometamos unos a otros en el temor a Dios, sabiendo lo que a Dios le gusta, lo que para Dios es bueno, no para el hombre, sino para Dios, lo que está escrito en su palabra. Sus mandamientos son verdad, sus mandamientos siguen siendo efectivos en el día de hoy. Bueno, le damos gracias Victoria por compartirnos esta palabra, y esperamos que sea de mucha bendición para todos. Amén, aleluya. Quería decir una cosa más que siempre está en mi corazón,
es que cuando conocemos al Cordero de Dios, al Cordero inmolado, en la inocencia que Él dio su vida por nosotros, asimismo será nuestro amor el uno por el otro. En la inocencia del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, aquel que tiene el Espíritu de Dios no hace nada indebido. Bye bye.